dichosas porque este mensaje es para ustedes y vamos a empezar. Me tocó Romanos capítulo 4. Vamos a ver Romanos, el ejemplo de Abraham. Ya sabemos que Abraham es el padre de la fe porque él se destacó en su fe en el Señor. Entonces vamos a empezar en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos, dice la palabra de Dios, que si Abraham hubiera sido justificado mediante la fe, si Abraham hubiera sido justificado mediante las obras, tendría él de qué jactarse o de qué gloriarse, pero dice que no ante Dios. Así que está claro que no es por obras. Abraham creyó a Dios y la fe y le fue contado por justicia mediante su fe. Aquí no se trata de hacer para hacer, sino ser para poder hacer, porque primero tienes que tener tu fe, tienes que creer a Dios, no creer en Dios para poder hacer. Tienes que definirte en el Señor. O eres para hacer o haces para hacer, porque si haces para hacer, tus obras no serán contadas. Pero si primero eres hijo de Dios, crees en Él y tienes fe plena en el Todopoderoso, entonces eres, y sus promesas están en ti. La salvación está sobre ti y ahora sí puedes obrar por fe. Es como la ley. Si te esfuerzas por cumplir, pero faltas en una, ya estás incumpliendo toda la ley. O crees o no crees, o tienes fe o no tienes fe. Y por lo cual, si no tienes fe, no puedes obrar y no serán tomadas en cuenta tus obras ante el Señor. Por ejemplo, un trabajador se esfuerza por cumplir su trabajo, pero antes de ponerse en obra, confía en su empleador, en su jefe. Ahí inicia su fe, esperando que él va a recibir un pago por su esfuerzo. Después se esfuerza, se esfuerza por trabajar, por hacer un buen trabajo. De esa manera, su salario se convierte en una deuda. Por lo tanto, así vino Jesús a la tierra en forma de hombre, a imagen y semejanza de Dios. Dio su vida por nosotros, pagó el precio dando su vida en rescate por nosotros, siendo pecadores. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él lo dio todo en esa cruz. Murió y resucitó por nosotros. Ahora en Efesios 2, 8 y 9, les voy a pedir si alguien puede encontrar Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien lo tiene? Sí, un momentito. Amén. 8 y 9. Ajá. Sí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dice bien claro, dice, estoy salvos mediante la fe, y en el versículo 9 dice no por obras. De manera que si Abraham hubiera sido justificado por obras, obviamente hubiera quedado entre sí, entre no, o hubiera habido ahí concordia, porque recordemos que
Bueno, Abraham no hubiera sido pasado por justo, porque cuando si se recuerdan, un ejemplo voy a dar, cuando él llegó al pueblo de Egipto con Sara y su primo, él al ver que Sara era linda, hermosa, él tuvo miedo, tuvo temor de que le pudieran quitar a su esposa Sara. Así que él dijo al faraón, ella es mi hermana, y hasta ahí va bien. O sea, era verdad, ella era pues era como su hermana, porque era hija de su tío, vaya, era hermano de su papá. Entonces ella era como si hubiera sido su hermana, su prima, ¿verdad? Pero aún así él la tomó por esposa. Decía que era su prima, pues. Pero uno de los errores en esta parte es donde Abraham no consultó con Dios. Por eso dice que no por obras, dice la palabra. Lo que ayudó a Abraham en ese momento fue su fe en el Señor. Abraham creyó a Dios. Todos creemos en Dios, pero no todos creen a Dios, que es diferente. Creer en Dios es una cosa y creer a Dios es otra. Muchas de las veces nos es fácil creer en Dios, y así comenzamos a creer. Y date cuenta, hermana, que la fe no es volátil, no es decir mañana nos irá bien porque tengo fe. No es creer en cosas positivas nada más. No es decir mañana voy a sanar porque tengo fe. La fe es concreta, absoluta. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto está en Romanos 10:17. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice, creyó Abraham a Dios. No dice creyó Abraham en Dios. No sé cómo dirá en su Biblia. Si alguien puede decirme, ¿dice distinto o dice igual? Porque mi Biblia dice creyó Abraham a Dios. Estoy buscando. Porque aún los demonios creen a Dios. Escuchen. Creyó Abraham a Dios. A Dios, ahí está. Creyó Gracias, hermano. Abraham a Dios y A le Dios, fue amén. contado por justicia. Por justicia. Entonces, no debemos de confundir. Muchos creen en Dios. Todos los que están allá afuera, todos los que dicen creer en Dios, creen en Dios. Pues sí, creen en Dios, pero nosotros debemos creer a Dios. Porque aún los demonios creen a Dios. Si tú crees en Dios, eso no es fe. Pero si tú crees a Dios, eso es fe. Hay como les decía, hay muchas personas afuera que creen en Dios. O sea, creen en Dios y creen tener fe en el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando viene el momento de la prueba, ¿qué hacen? Ahí están profesando, creo en Dios, pero ahora sí que por debajito se van por allá que a consultar con los adivinos, que a consultar que me hagan una limpia porque tengo mala suerte, que a consultar con santo fulano de sutano y mengano y perengano, ¿verdad? Entonces, hay que poner atención en eso, hermanas. Es importante creer a Dios, no solamente creer en Dios. Amén. Entonces, lo demás, dice, todo lo demás es vano. Ni la religión
ni religión se le puede llamar, porque la verdadera fe es aquella que produce obras. Vamos ahora sí a leer del versículo 1 al 5 para entenderlo y comprenderlo. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Romanos 4, del 1 al 5. Amén. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Ahora sí ya lo van entendiendo, hermanas, con la explicación que les doy y después la lectura, ¿verdad que se entiende? Bueno, yo lo entiendo mucho mejor así. Sí. Bueno, amén. Sí, está bien. Seguimos. La Biblia nos menciona que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que él no fue justo por matar a Goliat o por defender al pueblo de Israel. Sabemos que él peleó muchas batallas y mató millones de personas para defender al pueblo de Dios. Dice, pero ni por escribir tan hermosos salmos, ¿verdad? Que ahora sí que un consuelo para el corazón de nosotros cuando nos metemos en los salmos y buscamos del consuelo en el Señor en los salmos, qué satisfactorios son para nosotros, cómo nos ayudan espiritualmente en nuestros quebrantamientos, en todas las etapas de nuestra vida. Los salmos están allí para ayudarnos y sustentarnos y levantarnos en el Señor. Pero ni eso fue, ni con todo eso hermoso que él escribió, que gloria a Dios, que el Señor lo tenga ya en su santa gloria, ¿verdad? Que por fe lo creemos, pero ni todo eso fue suficiente para que él ahora sí que se pues alcanzara, ¿verdad? Pasara por justificado por la fe en Dios. Dice, este es otro aspecto de la justificación, que es el no darle al pecador lo que sí se merece. Porque se imaginan una persona, bueno, voy a seguir y ahorita lo voy a decir. Dice, sabemos que David cometió pecados muy graves, gravísimos. Ustedes deben de saber la historia. Si algunas no lo han leído, pues les recomiendo que lo lean para que conozcan la historia de David y se den cuenta de lo que está diciendo esta parte de la palabra. Dice David, y fue perdonado por la misericordia de Dios. Esto es no darle al pecador lo que se merece. Por eso David se siente dichoso al saber que fue justificado por su fe. Por eso dice en el versículo segunda de Samuel 24:14, vámonos a ir a esa parte, Samuel. Segunda de Samuel 24:14. Si alguien lo tiene. (24:14) Amén. Sí. Ajá, okay. Amén. 24:14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Amén. Gracias, hermana. Porque David sabía que el Señor era grande en misericordia y que él podía ser perdonado por el Señor. Por eso aquí en esta parte dice que Gad era un profeta
dice que el Señor le dio palabra para que dijera a David, a ver David, el Señor quiere tomar cuentas contigo. Voy a parafrasear, ¿verdad? Dice, el Señor quiere tomar cuenta contigo. Dice, por tus faltas, por tus errores, por tus pecados, dice el Señor, o quieres que el pueblo te condene, o quieres que te condene el Señor, o quieres que te caigan pues enfermedades y esas cosas. Entonces dijo David, como ya el David ya tenía una relación íntima con el Señor, él ya tenía como que un tanto el conocimiento de cómo era el Señor, cuán amoroso, misericordioso y amoroso es el Señor. Entonces él dijo, yo quiero ser juzgado por mi Señor, Señor, júzgame tú, porque si me entregas en manos de estos perversos, no tendrán piedad, misericordia de mí, mas tú eres misericordioso, tú eres misericordioso para conmigo. Entonces, por eso él está diciendo así. Dice, seguimos. ¿Alguna duda hasta aquí, hermana? No. No. ¿Algo que Está quieran claro. agregar? No. ¿No? Bueno, seguimos. Estos son dos ejemplos que Pablo nos habla. Uno es por medio de la fe, no por obra. Otro es por fe y por alcanzar la misericordia de Dios, su gracia, porque recordemos que David halló gracia ante los ojos de Dios, porque tenía un corazón conforme a Dios. Entonces, estos dos ejemplos nos llevan a un solo objetivo, que es la fe, pero también recordemos que una fe sin obras es muerta, y para poder obrar debemos tener un corazón conforme al Señor y creer a Dios, tener el fruto, tener el favor y la gracia del Señor. Porque hay muchas de las personas, es lo que les iba a decir, muchas personas que se acercan al Señor, que conocen del Señor, en su vida pasada a lo mejor pues cometieron delitos, pecados pues fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor matar, maltratar a la familia, muchos pecados que se puede ver, ¿verdad? Y muchas personas nos han dado sus testimonios de cómo eran en sus vidas pasadas, y pues es algo increíble, pero aquí nos damos cuenta que el Señor es grande en misericordia. Y si esas personas, aunque hayan hasta sido personas asesinas, alcanzan la misericordia del Señor, alcanzan el perdón del Señor, porque el Señor es grande en misericordia. Claro que obviamente de parte de esas personas que cometemos, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues yo no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor en algún momento de mi vida que cometemos pecados graves, a lo mejor, pero tiene que haber un arrepentimiento de corazón de parte de cada una de las personas. O sea, si yo cometí un pecado grave, un pecado fuerte, tiene que haber un arrepentimiento de mi corazón. Yo tengo que dar la iniciativa para que yo pueda hallar la gracia en el Señor y el Señor pueda darme el perdón. Yo tengo que arrepentirme de corazón y tengo yo que buscar del Señor. El Señor no necesita de mí, yo soy quien necesito su perdón, su misericordia. Entonces aquí nos damos cuenta que la persona más vil, hasta la persona más vil, lo peor que tú puedas imaginar, hermana, esa persona tiene garantizado el perdón del Señor si se acerca con todo el corazón a buscar del Señor. Amén. Amén. Vamos a ver el versículo. Amén. No, iba a decir que eso es lo que muchas personas, ¿verdad? No cristianos, pero personas que están en el mundo no pueden entender cómo es posible que, por ejemplo, saben de una persona que su vida pasada fue, digamos, fue un asesino o lo que sea, y se convirtió al Señor y ahora está viviendo una vida recta ante el Señor. La gente señala porque se está acordando del pasado de esa persona, porque no entiende la misericordia del Señor, y entonces se ponen a juzgar a esa persona
sin saber que ya Dios lo perdonó, o sea que porque no entiende lo que es la gracia ni la misericordia de Dios. Así es. Y muchas de las veces nos pasa, hermana. Ujú, Y sí, yo sé. principalmente, tristemente, principalmente en nuestra familia, si es La familia, exacto. Ujú. La familia es la primera que te apunta con el dedo, decir, tú eras así, así, y hacías esto y esto y esto. ¿Cómo vas a cambiar de un día para otro? Exacto. Ajá. Así es. Sí. Ujú. Por eso aquí David dice que él se pone en las manos del Señor, que él quiere que el Señor ahora sí que pues tome cuentas del Señor con él, porque pues él mismo dice, el hombre es perverso, no va a tener misericordia de mí. Ujú, ujú. Así es. Entonces vamos a ver el versículo 6 al 8. Amén. Amén. Bueno, si alguien me ayuda bien, si no, pues yo le sigo. ¿Cuál es? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Así es, y esto lo acabamos de ver. Bienaventurado aquel que aún en su iniquidad alcanza el perdón y la misericordia del Señor. Por eso cada día tenemos que testificar, dar nuestro testimonio, porque eso es importante para con las personas que recién están creciendo en el Señor, para que se den cuenta que aún en la vida de pecado todavía hay restauración y todavía hay salvación en el Señor, y y todo eso nos lo puede dar solamente nadie más que el Señor. Amén. Seguimos, dice, aquí vemos que la justificación no tiene nada que ver con la circuncisión, y precisamente por esta razón es que no existe diferencia entre gentil y judío. Por eso Pablo dice, ¿bajo qué circunstancias fue esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Fue antes. Y aquí es la respuesta, fue antes y no después. Antes y no después. Cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión. Aquí se está refiriendo a Abraham como sello de que se le había tomado en cuenta por su fe. Eso nos muestra que la fe es mundial. La fe es general. La fe es en todo el mundo, no solamente en aquí en Lance, no solamente en México, no solamente en todos lados, es mundial. Recordemos que en Hechos, cuando estaban los discípulos reunidos orando en un solo sentir, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, dio a cada uno lenguas. A cada uno dio lenguas. Dio lenguas distintas conforme conforme lo iba necesitando que hablasen, dice la Escritura. Dice, Dios con este pasaje, con esta parte de cuando estaban unánimes orando y el Señor les repartió lenguas conforme iban necesitando, me estoy trabando mucho, dice que Dios les dio a cada uno. Con este hecho, Dios demuestra que Él quería ofrecer la salvación a todo el mundo. Quería que todos creyeran en Él, que busquen de Él. La fe y la salvación es mundial. Las puertas están abiertas para todo aquel que lo reciba como su Salvador.
Recordemos que llegará el día en que las puertas sean cerradas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso aquí, en esta parte, por eso a cada uno le dio una lengua diferente, dice que conforme lo iban necesitando. ¿Para qué? Para que la palabra llegara a todas las personas, a todo idioma, a todo lenguaje, a todo dialecto, a todo. Por eso el Señor les estuvo dando a cada uno diferentes, no igual, diferentes. Dice, Abraham recibe el llamado del Señor siendo incircunciso. Él todavía no era circuncidado. Y fue como señal y promesa por los gentiles de que ellos iban a alcanzar la salvación. Luego fue circuncidado para poder recibir las bendiciones por medio de su fe en Dios y porque creyó a Dios. Aquí vemos cómo ya se estaba profetizando la salvación para todo el mundo. Solo faltaba alguien que pagara el precio, y ya sabemos quién. Alguien que apostara por nosotros, porque recuerda, hermanos, éramos como trapo de inmundicia, dice la palabra. Entonces, la incircuncisión de Abraham, allí ya era como una profecía, era como algo que se estaba profetizando, porque ya recordemos que ahora en la actualidad, y ya lo estuvimos viendo con la hermana en la clase pasada, ahora la circuncisión ya no es obligatoria, ya no es. Si tú quieres hacerla, la puedes hacer, no está mal. Pero si no la quieres hacer a tus hijos, tampoco no es obligatorio, tampoco no digamos que está mal, no está mal, porque ya recordemos que de Jesús en adelante, pues ya todo eso ya quedó atrás. Jesús con el precio que pagó Jesús, todo eso fue, pues ahora sí que destituido, ¿verdad? Entonces, dice, pero volvemos nuevamente a Jesús, Hijo de Dios, quien estuvo dispuesto. Dice, Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros para darnos la salvación. Vamos a ver el versículo 9 al 12. ¿Es pues Amén. la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para que no solamente para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. En esta porción Pablo nos explica cómo la fe de Abraham estuvo basada en la confianza en las promesas de Dios. Vamos a ver aquí los versículos más importantes. Dice, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa que el Señor heredó del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. Después de Abraham, después de haber contrastado tantas veces la fe y la ley, Pablo sigue profundizando en su argumento, tomando el tema de las promesas que Dios le hace a Abraham. Dios le dice que sería heredero del mundo. Esto se ve en
en dos ámbitos diferentes. Uno es que iba a poseer la tierra que Dios le había prometido, y el segundo es la descendencia de Abraham, que sería muy numerosa. Esos son los dos ámbitos de la promesa de Dios. Pablo dice, porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ninguna validez y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Pablo deja claro que Abraham recibió las promesas por medio de la gracia de Dios, mediante la fe que él manifestó en que Dios podía cumplir esas promesas. También dice que esas promesas no tienen nada que ver con la ley, porque las promesas fueron dadas a Abraham antes que Moisés diera la ley. Recordemos que primero fue Abraham y después fue Moisés. ¿Puedo yo decir algo? Sí, hermana, adelante. Sí, pues yo pienso que es igual, ¿verdad? Como Pablo lo está diciendo, es igual en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos agradarle a Dios sin antes haber creído a Él, ¿verdad? Y eso es, dice la palabra que entonces somos sellados, y es a través del Espíritu Santo que entonces podemos ser podemos tener esa circuncisión de corazón, ¿no? Entonces, igual los que ya son, yo creo que aquí entramos pues todos, ¿verdad? Los que estamos viviendo por fe en a ese llamamiento que el Señor nos ha dado, ¿no? No podemos hacer nada de estas obras si no fuera por la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida. Amén. Amén. Sí, hermanas, siempre en todas nuestras etapas de la vida, siempre debemos poner al Señor primero. Hasta si nos vamos a ver en otro día. Yo antes no tenía la costumbre de decir, no, pues primeramente Dios. Yo sinceramente yo no lo tenía, y de un tiempo para acá sí ya, pues ahora sí que yo misma me pongo a pensar y a reflexionar y digo, no, pues luego sí les digo a las hermanas, no, pues nos vemos el próximo domingo, pero ¿de qué manera? Y si no nos vemos, tenemos que decir primeramente Dios, porque primero es Él, primero es Dios, primero es el Señor, decir primeramente Dios, y en todas las obras que nosotros vayamos a realizar, aún en nuestras casas, a cocinar, a lavar trastes, a limpiar la casa, a todo, primeramente Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, primeramente tú, Señor, primeramente tú, Padre Santo, en tu nombre, Señor, porque eso es parte de nuestra obediencia y de nuestra fe en el Señor, que todas nuestras obras sean encomendadas al Señor y sean bendecidas, respaldadas por nuestro Señor. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más? No. Bueno, seguimos. En cuanto a la fe y la confianza que Abraham tuvo en estas promesas de Dios, vamos a ver unos puntos importantes. Dice que tuvo fe en que Dios puede dar vida a los muertos y puede crear cosas de la nada. Punto número 2 dice, creyó contra toda esperanza, ya que por su
avanzada edad y porque la matriz de Sara estaba muerta, era prácticamente imposible que ellos pudieran tener descendencia. Punto número 3 dice que su fe nunca flaqueó, sino lo contrario. Dice que se fortaleció por la confianza en que Dios, por la confianza en que él tenía para cumplir lo que promete. Tenía la confianza en Dios. Entonces, estos factores característicos de la fe de Abraham son un ejemplo para nosotros también de cómo tiene que ser nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida, recordar el poder de Dios para cumplir, el poder de Dios por cumplir, porque lo cumplirá, lo que Él promete, y eso nos puede fortalecer y animar para seguir adelante en el Señor. Luego Pablo dice, estas promesas no es solo para los que son de la ley, también son para los que son de la ley de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Entonces, la conclusión lógica de esto es que las promesas no son solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Pablo está dejando claro que las promesas de Dios se cumplen con todo el pueblo de Israel que ha creído en Dios, y nosotros, los gentiles que hemos depositado nuestra fe en Jesús y que espiritualmente somos también herederos de la fe de Abraham y de las promesas que Dios le dio a Abraham. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11 del 9 al 10. Del 9 a 10. Ajá. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos muestra cómo Abraham mismo no estaba pensando en que la promesa en realidad tenía que ver con la tierra en este mundo, sino que Abraham ya tenía puesta su esperanza en el cielo, en lo celestial. Vamos a ver del 13 al 16 el mismo capítulo 11 del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿13 a qué, hermana? Perdón. Al 16. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, eso es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nos damos cuenta que ni Abraham ni los patriarcas, o sea, los jefes de las tribus, ¿verdad? Las tribus de Israel, ni ellos estaban interesados en esta tierra, sino que tenían su esperanza en la patria celestial. Esto es importante porque muchas personas están aferradas a las cosas terrenales y no en las promesas de Dios, en la vida eterna y en las calles de oro, el mar de cristal, ¿verdad? Qué bonito canto. Entonces, muchas personas nos pasa así, que estamos ahora sí que en las cosas del Señor y estamos
orando y pidiéndole al Señor que nos bendiga con economía, que nos dé una buena vida, que nos dé una vida estable, una familia, un matrimonio estable. Pero, o sea, eso es, en cierto punto es importante, pero lo principal que debemos nosotros de buscar es estar allá en la presencia del Señor, disfrutar de esa mansión, de esas calles de oro, de ese mar de cristal que el Señor nos promete darnos, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Dice, Pablo dice que esto ¿Puedo decir algo, hermana? Sí, hermana, adelante. Es como ahora, ¿verdad? Que le llaman el evangelio de prosperidad, o yo no sé, ¿verdad? Que eso es lo que se predica, ¿no? Y se está basando en lo que nuestros ojos ven, y en realidad el evangelio puro es ese que nos muestra a Jesucristo, ¿no? Y a él crucificado, y a nosotros muriéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y siendo y siguiendo esa santificación, sabiendo que tenemos esa herencia que no tiene nada, que no es aquí en la tierra, ¿no? Entonces, hace poquito me platicaba una hermana y me decía que por lo que hemos estado pasando, ¿no? Por lo que pasamos con la hermana y esto, y me dice, hermana, dice, yo, ahora sí que lo único seguro que tenemos es la muerte. Le digo, claro, le digo, por eso hay que saber, ¿verdad? Sí, más que nada saber o a dónde nos queremos ir, ¿no? A dónde vamos a pasar esa eternidad, después de la muerte, porque si algo es seguro es eso. Todo lo demás, ahora sí que como dice la palabra, ¿verdad? Es donde la polilla y el hollín corrompen. Así es, hermanas. Debemos de procurar buscar primero lo celestial. Debemos de esforzarnos lo más que podamos para poder recibir lo celestial, porque recordemos que lo terrenal a lo mejor en el momento es importante, pero en el futuro cuando ya abramos los ojos en el Señor, cuando ya estemos ahí en la presencia del Señor, todo eso que teníamos aquí se va a quedar aquí, todo se queda aquí. Tal vez lo heredan tus hijos, pero va a ser lo mismo. Todo lo material va, de una casa o un terreno, todo eso se va a ir generación tras generación y ahí se va a quedar. Nadie se lo va a llevar, nadie se los va a quitar, porque eso se queda ahí. Así que debemos de esforzarnos por buscar primero, dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si nosotros nos esforzamos por ser justos en el Señor, por hacer justicia en el Señor, por servir al Señor, dice que todo eso se nos va a dar sin pedirlo. Todo eso se nos va a añadir sin pedirlo. Y qué curioso, hermanas, fíjese que mi esposo me estaba platicando, dice, cuando llegamos aquí a Lansing, dice, yo simplemente le pedí al Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo para poder mantener a mi familia. Dice, pero yo nunca le decía, Señor, dame que me paguen bien en el trabajo o que yo gane mucho en el trabajo. Dice, yo no le pedía eso, dice, porque yo sentía que si yo le pedía que me pagaran bien, dice, yo sentía que yo me iba a olvidar del Señor. Y hermanas, qué bonito que él ahorita lo reconoce, y ahorita él me dice que le dieron un aumento en el trabajo. Él esperaba recibir, yo creo que $0.50 o cerca de $1, y le dieron su aumento, le dieron un buen aumento, y hasta ahorita él dice, todo esto el Señor me lo dio, dice, porque a él le plació dármelo, porque yo no se lo pedí. Y qué bonito, qué confortante es cuando primero piensas en tú con el Señor, en tu relación con el Señor, porque él no pidió cantidad, porque él sintió que se iba a como que a vanagloriar él, y se iba a olvidar del Señor. Mas sin embargo él pidió el trabajo, pero no pidió especificaciones, nada más él lo único que quería era trabajar.
Y gracias al Señor que hasta ahorita el Señor lo está bendiciendo muy bien en su trabajo, tiene su trabajo. Yo no digo que le pagan pues perfectamente, ¿verdad? Una cantidad muy considerable, pero gracias al Señor que nos ha bendecido y estamos bien gracias a él, gracias al Señor. Y así debemos de ser nosotros, pedirle al Señor, pero principalmente pedirle, Señor, permíteme, Señor, obrar en tu nombre, permíteme hacer las obras de todo corazón, permíteme que mi fe sea creciente más a ti, para que podamos recibir lo añadido, hermana, lo añadido, sin, sin pedírselo al Señor, el Señor ya sabe lo que necesitamos. Amén, amén. Amén. Pero seguimos porque pasa el tiempo. Dice, Pablo dice que esto se lo tomó en cuenta no solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, si las promesas dadas a Abraham son también para nosotros de igual manera, la confianza de Abraham es en esas promesas, lo justificó también a nosotros, a la fe y a la confianza en las promesas de Dios. Es lo que hoy nos justifica, con la diferencia que en las promesas en las que Abraham confió estaban hacia el futuro, pero nosotros tenemos la confianza y la fe en que ya cumplió esas promesas en Jesús, y nuestra fe es hacia el pasado, en que Jesús se entregó y murió por nuestra salvación, para perdón de nuestros pecados y para darnos salvación y la vida eterna. Entonces, esa es la fe que nosotros hoy nos justifica. Hermanas, pongamos en práctica nuestra fe, porque recordemos que una fe sin obras es muerta. Cree a Dios, defínete, sé para que puedas hacer obras en el Señor. Amén. Y pues hay que seguir en el Señor, hermana. Hay que buscar cada día más del Señor. Hay que creer más a Dios, que buscar más del Señor. Tenemos la obligación de buscar más y de obrar más en el Señor. Pero recuerda, hermana, no obre. Y si lo hace para alcanzar algo más, hágalo para alcanzar al Señor, hágalo por amor al Señor. Solo de esa manera podemos tener el perdón y la misericordia del Señor en cada parte de nuestra vida, porque en el mundo estamos y no podemos decir que somos perfectas, porque no lo somos, pero estamos haciendo el esfuerzo, estamos esforzándonos por buscar, por seguir más al Señor. Amén. 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 Se escucha de repente como que no se escucha y se escucha un ruido muy fuerte, muy feo. Ajá. A mí me gusta un versículo que está en Hebreos 6:18, dice, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, ¿verdad? Que aquí se está hablando de esta fe, ¿verdad?
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero me llama la atención este versículo que dice por dos cosas, por las cosas que son inmutables, ¿verdad? Eso quiere decir que no cambian, que Dios es ¿Hebreos Dios, qué? ¿verdad? Hebreos 6:18. Abraham le creyó a Dios lo que él ya le había dicho porque él sabía que era Dios el que lo había prometido. Dios se hizo la promesa a sí mismo que él iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y por eso es que así el Señor, ¿verdad? Él promete las cosas y lo hace porque Él es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que Él es Dios. No hay otro. Él es quien dice que es y Él es el que es como dice, ¿no? Y si Él dice una cosa, Él la va a cumplir. Y si Él nos prometió, hay un canto que dice, me encanta ese canto porque dice que si Dios prometió que de la tumba nos levantaría, Él lo va a hacer. Y esa es nuestra esperanza, y no es una esperanza como la del mundo, es una esperanza segura de que el Señor lo va a hacer porque Él lo dijo. Así es. Y bueno, pues hasta ahí se queda mi clase, hermanas. Si alguien tiene algo más que decir, pues es el momento. Pues no, está muy bien. Está perfecto. Ya sabemos que primero tenemos que, antes de obrar, tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor. Amén. Porque la fe es la que te produce obrar. La fe es la que te induye a obrar en el Señor, y esa es la obra que se toma en cuenta, porque no lo haces por ahora sí que por buscar algo o por agradar al Señor, lo haces porque tienes fe. Tu fe está cimentada en el Señor. Es que es Amén. como tú dijiste desde el principio, ¿no, Jamie? Si estás buscando agradarle a Dios o ser hijos de Dios, no lo vamos a conseguir haciendo obras. Dice la palabra que porque diéramos nuestro cuerpo, ¿verdad? Para ser sacrificado. No lo vamos a, sino que la persona, ¿verdad? Si el Señor así lo permitiera y diéramos nuestro cuerpo, es porque ya somos hijos de Dios, y es como toda nuestra vida cotidiana, o como cuando venimos al Señor. Todos es tan evidente, ¿verdad? Que todos dicen, ay, sí, quién sabe qué le pasó, ya le lavaron el coco, ya se cree muy santurrón o cosas así, ¿no? Porque nuestra vida, nuestras obras empiezan a ser la evidencia de esa circuncisión espiritual, ¿verdad? Entonces es así, nosotros le creemos al Señor, que lo que Él dice que quién es Él, eso es, y lo que Él dice que hace, eso es lo que va a hacer. Y después, ¿verdad? Después es como si ese bisturí, ¿verdad? Circuncidara nuestro corazón, y empezamos nosotros no solo a querer, ya no nos enfocamos tanto como en, si hago esto, el Señor se va a sentir se va a sentir agradado de mí. No, sino que nosotros sabemos que Él ya se agradó de mí. Amén. Y lo hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos. Es más, ya uno ya ni piensa en que le vas a agradar, es algo que está en tu corazón, y lo haces porque sabes que es correcto, ya está ahí grabado y clavado en tu espíritu, ¿no? Porque hay veces Es parte de es así, claro que sí. Entonces es así es y somos, y estas cosas, ¿verdad? Ya se nos contó como justicia. Entonces, por eso dice que a los que Él
él escogió también los justificó, y él ha escogido a cada uno de nosotros. Él escogió al mundo para darse al mundo. Amén, amén. 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 Así es. Sí, porque muchas personas hacen cosas, obras, o sea, perdón, hay religiones que dicen que es por obra, o sea, que tú vas a ser salvo. Y las personas, o sea, dedican su vida a hacer obras, pensando que con eso van a ganarse el cielo, como decimos, ¿verdad? Porque no han estudiado la palabra, no saben exactamente lo que dice la palabra y pues se dejan engañar, y tú lo ves todo el tiempo haciendo obras y haciendo obras creyendo que de esa manera están agradando al Señor. Cuando el Señor dice Bueno, ajá, el Señor dice que o sea, que para él los sacrificios son en vano, o sea, él dice misericordia quiero, no sacrificio. O sea, que cuando nosotros hagamos algo, que lo hagamos de todo corazón. Sí, vamos a agradar al Señor. Sí, hacen y hacen, pero no cambian. Digo, perdón que le interrumpa, pero hacen cosas, pero ellos siguen igual. ¿Sí? Exacto. Si siguen igual, pues ¿qué ganan con hacer si ellos no cambian en su forma ni de pensar, ni de sentir, ni nada? Es ahí el detalle, ¿verdad? Pues ¿qué ganan con hacer cosas? Es ahí cuando las personas tristemente caen en la religiosidad. Sí, exacto. Sí. No, y son engañados porque en realidad no conocen la palabra, no les explican la palabra y se creen que con eso están ganándose, ¿verdad? El agrado del Señor. Ajá. Pues sí. Y como dice la palabra, ¿verdad? Llegamos al punto de, cuando no entendemos eso, llegamos al punto de jactarnos de nosotros mismos, ¿no? Exacto. O en el orgullo, ¿verdad? Ay, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago esto y el otro. Pero no. Sí, porque están pensando en ellos, o sea, no están pensando que lo están haciendo con otra intención, sino porque piensan que la gente los van a ver. Ay, mira qué espiritual es esta persona, fíjate cómo todo lo que hace. Pero en realidad el Señor conoce nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, así es que no lo estamos engañando a Él. Así es. Pues me llama la atención lo que dice, ahora sí ya me voy a regresar hasta el versículo, ¿verdad? Porque dice, si fuera por obras, entonces sí, Abraham tendría en qué gloriarse, pero no para con Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Exacto. ¿No? Entonces, así pasa igualito con nosotros, igualitito. Exacto. Gloria al Señor. Amén. Muy buena clase, Jamie.